es nuestro Rey. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar para rever nuestras lecturas del día de hoy. Continuamos leyendo la historia de Abraham en el libro del Génesis. A partir del capítulo 12 comienza esta historia de Abraham, que es como el comienzo también de la historia de Israel. Y todo parte precisamente de la promesa, de la búsqueda de una tierra y de construir un nombre y de poder ser una bendición para todos los otros pueblos que contemplarán en Israel cómo Dios actúa y cómo Él puede, digamos, dar al hombre como la plenitud. Hay un peligro en medio de todo eso y es la abundancia. Aquí nos dice claramente en la historia que en razón de la cantidad de ganado que cada uno había llegado a poseer, no podían estar juntos. O sea, las tierras no podían recibir todo este ganado que ellos tienen y entonces tienen que separarse, cada uno tiene que ir por un camino. En el fondo, en este libro del Génesis, no solo se nos narra la historia de Abraham y de Lot, se nos está narrando la historia de muchos pueblos que tienen su descendencia precisamente en estos antecesores más antiguos de los cuales ellos se pueden recordar. Hay la historia de muchos pueblos que están ligados a Lot. Y hay la historia de Israel que está ligado a Abraham. Y es por eso que entonces no solo se nos narra la historia de Abraham y de Lot, sino que se nos narra toda la historia de los pueblos de este lado del Oriente Medio. Y es ahí precisamente en donde nos damos cuenta que todos venimos más o menos de las mismas raíces. Que aunque nos dividamos, siempre en lo más antiguo que podamos recordar, hay algo que nos une en nuestra historia. O sea que todos venimos de una cierta manera del mismo amor del Padre que nos creó y que dio origen a toda la creación. Poder encontrar ese vínculo común, aquello que nos une, no aquello que nos separa. Aquí lo que separa a Abraham y a Lot son sus bienes. Y es precisamente ahí
en donde el Evangelio nos llama mucho a tener cuidado, porque muy bien nos dice, todavía no se habían pervertido, pero los habitantes de Sodoma eran malvados y se olvidaban del Señor, es decir, pecaban gravemente contra Él. O sea que eliminaban toda posibilidad de relación con Dios. El confort, la comodidad los llevó precisamente a sentirse como amos y señores del mundo que habían construido. Y es ahí precisamente en donde la historia de Abraham y de Lot nos muestra como el camino que nos lleva precisamente a este encuentro con Dios que nos salva, a este encuentro con Dios que nos hace como transformar nuestra vida en una historia de salvación. La historia de Abraham va a ser una historia de salvación en el sentido de que va a vivir esta relación con aquel que nos creó, como aquel que nos dio la vida, aquel que nos promete también la vida plena, y en esa relación va a encontrar precisamente la posibilidad de una vida llena de sentido, aún en medio de la abundancia que en el comienzo Dios le muestra a Abraham. Ciertamente la historia de Israel está llena de momentos de abundancia y momentos también de pobreza, de limitación, incluso de esclavitud. Vamos a verlo a lo largo de la historia. Pero todos estos momentos se pasan en una relación con Dios, aún en medio de la fragilidad del pecado que los israelitas van a cometer porque van a olvidarse en cierta manera de un momento a otro de cómo se vive esa relación con Dios. Pero aún en medio de esos hay un Dios que está allí como intentándolos hacer comprender que esa relación no termina, que esa relación continúa y que aún en medio de la fragilidad Él está allí para llamarlos de nuevo y para volver. Lo único que tiene que hacer Israel es escuchar de nuevo esa voz de Dios y volver de nuevo a este encuentro con Él. Por eso en el Evangelio aparece así como una de las sabidurías más importantes que el Evangelio nos deja, ¿no? Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Es por eso que es importante no consolarnos simplemente con una paz, con una tranquilidad. Es importante darnos cuenta de aquello que la vida nos exige y que esa tranquilidad como que no nos adormezca en nuestro esfuerzo por dar verdaderamente aquello que tenemos que entregar al mundo y no como que retirarnos rápido de la vida, ¿no? La vida nos pide estar allí presentes hasta el último momento en que Dios nos llama y como a avanzar, a desacomodarnos continuamente para poder aprender a darnos, a entregarnos, a no conformarnos con poco, ¿no? Por eso el camino que tenemos que escoger es el camino de la exigencia, es el camino que nos lleva a veces al sacrificio, es el camino que no nos deja así como terminados, como si ya hubiéramos alcanzado lo que teníamos que conseguir y todo se acabó, ¿no? Yo creo que es ahí en donde podemos encontrar un espacioso camino que puede llevarnos también a la perdición y a perderlo absolutamente todo, ¿no? Una de las cosas bonitas que también nos dice el Evangelio es tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste en últimas la ley, ¿no? En últimas la ley, poder tratar a los otros como tal vez nosotros nos trataríamos a nosotros mismos, ¿no? Y es ahí precisamente en donde el amor de Dios se transforma en esa
exigencia, sobre todo de progresar, no solo en el amor propio, en el que encontramos nuestra dignidad y nos esforzamos por mantenerla, sino en el amor también a los otros, en el que esforzamos también mantener esa dignidad del otro y respetarlo en su condición humana, ¿no? Qué bonito que podamos vivir esta exigencia que el Evangelio nos coloca y no simplemente conformarnos en un estilo de vivir como si ya todo hubiese acabado, ¿no? Yo creo que en casa siempre hay cosas que progresar, hay manera de relacionarse que tiene que cambiar y que nos pueden ayudar a encontrar ese camino estrecho que nos exige también a veces despojarnos de muchas cosas de nosotros mismos. No cerremos la puerta a las exigencias que a veces nos traen los otros, para acogerlos, para aceptarlos como ellos son, para acompañarlos, para prestarles la sabiduría de la experiencia de la vida que llevamos, o tal vez ser un apoyo para ellos en un momento exigente también de su vida. Estamos con ellos y es con ellos que caminamos, y es ahí precisamente en donde el camino se vuelve estrecho de una cierta manera, porque vamos juntos, no vamos solos. Y qué bueno que podamos marchar juntos en ese camino que nos lleva a la vida y que nos ayudemos unos a los otros para que la vida parezca siempre en la perspectiva de nuestras luchas y de nuestros esfuerzos. No nos dejemos aislar, no nos dejemos encerrar en una cierta soledad que nos instala en un cierto confort y que como que cerramos la puerta a la posibilidad de que los otros también caminen con nosotros y todavía como que nos llamen a no conformarnos con lo poco que hemos hecho, sino a ir más allá en la construcción de un verdadero camino que hacemos juntos. Por eso ofrezcamos a Dios esta Eucaristía y pidámosle a Él que nos ayude a avanzar, a no adormecernos, a no como quedarnos así estabilizados en un momento, sino que vayamos con las exigencias de cada día y dispuestos sobre todo a dar aquello que tenemos que entregar.